Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por vernos un día más. Mi nombre es Arturo Ruano Nishango o Boy Bodé. El motivo de este video es para conocer un poquito más acerca del culto de Egun y sus atenciones. Le damos la bienvenida a nuestro padrino Adolfo Gómez y Cami Gundá. Padrino. Muy buenas tardes. En todas las religiones y creencias en donde está involucrada la fe, se ha venerado a los ancestros, tanto familiares como religiosos. Para ahondar en este tema, nos gustaría escuchar su opinión de nuestro padrino Adolfo Gómez acerca de su opinión, desde su perspectiva, acerca de la atención y la veneración a los muertos en las diferentes culturas. Padrino, platíquenos un poquito de ello. Muy buenas tardes. Tomando en cuenta que lo que voy a expresar es mi opinión personal, opinión que se ha confeccionado debido a lo que me ha tocado vivir y me ha tocado estudiar y presenciar con respecto a estas cosas, ¿no? Todas las culturas humanas, el hombre en todas sus manifestaciones ha adorado siempre a poderes que están más allá de su comprensión. Religión es religar, es reunir, unir de nuevo, atar de nuevo dos cosas que están separadas una de la otra. Ancestro, ¿qué es? Ancestro es antecesores, los que vinieron antes. Hay ancestros nacionales, hay ancestros consanguíneos, hay ancestros de ciudades, de localidades. Entonces, esos que estuvieron antes que nosotros y que hicieron cosas que nos han beneficiado y que han seguido en nosotros de una u otra manera. En las culturas africanas, el rito o los rituales mortuorios no son tan distintas una de la otra con respecto a lo que nosotros adoramos en el rito afrocubano. De hecho, de allí venimos. Sin embargo, vamos a ver primero unos rasgos importantes de nosotros los latinoamericanos con respecto a Egun o lo que son los ancestros. Primero que nada, Egun es muerto, aquello que fue humano y ya trascendió la carne y la humanidad en sus vicios, en sus defectos, o en sus haberes, o en sus virtudes, o en sus deficiencias. Y el Gungun es ancestro a un nivel macro. Podríamos entender entonces que hay deidades que son Egun y que se adoran por el rito de los muertos, que trascienden a una familia o a una población y que influyen en una sociedad o en una nación. Los héroes de la patria, por ejemplo. ¿Mm? Hay naciones como México, este país maravilloso, y como Chile, en donde las fiestas patrias duran varios días y se manifiestan ya no a un nivel mucho más íntimo que en otras naciones que he visto, no criticando a nadie. Entonces, porque hacen de sus héroes nacionales grandes ancestros y los adoran en sus fiestas, tomando en cuenta que nación es un cúmulo de personas que contienen entre ellos y que comparten entre ellos valores religiosos, sociales, históricos, personales. Entonces, eso es un egungún. Simón Bolívar es un egungún de Venezuela, de Colombia y de las naciones a las que ayudó a libertar. Acá, en México, la trascendencia de Egún o de la adoración al muerto la vemos el día de los difuntos. Y es una trascendencia que viene de la adoración de los mexicas y de tantas culturas ancestrales que tienen acá en México, ¿no? Los olmecas, chichimecas, tlaxcaltecas, toltecas, todos adoraban a un mundo subterráneo a donde iban las almas de sus personas queridas o no personas queridas, donde iban las almas de los vivos que ya no están vivos, que dejaron la vida, este periodo transitorio de existencia, por ese periodo más largo, más eterno, más contundente como es la muerte. Ahora, los rituales que nosotros llevamos a cabo para la adoración de los muertos no son más que los rituales de las otras religiones. Son simplemente
fórmulas de relacionarnos con los que ya no están en vida física, para adorarlos, para darles luz, para que nos ayuden y para darle injerencia en nuestras vidas. Bien sea que si somos paleros, creyentes de Palomonte, en esta rama ancestral de creencia que viene del Congo, que viene de Zaire, que viene de Mozambique, que viene de donde vienen los pueblos bantúes en África, y que se desarrolló mucho más en su creencia en el Caribe y en la zona de mayor población negroide por la trata. Eso lo entendemos. Entonces, el Congo adora distinto a Egun, al muerto, lo llama Fumbe o Fumbi, ¿verdad que sí? Lo entroniza en un inquisi, en un enquiso, en una prenda. Prenda es todo aquello, a mi entender, que es elaborado por un cuzumbalero, por un gangulero, por un palero, que está potestado para ello por su grado religioso dentro de su mudanza, dentro de su casa, dentro de su rama. Entonces, inquise o inquiso, sus derivaciones axiomáticas o lexomáticas, son poderes que están llenos de una vida espiritual que le concede por medio de un pacto un palero. Entonces, es una manera de adorar a una entidad desencarnada o de la naturaleza. Pero cuando hablamos de las prendas, la manera de adoración conga, una ganga, una prenda, un inquiso, una cazuela, un candango, allí se adora a un muerto, y ese muerto trasciende su humanidad y trasciende su poder de ser muerto, de ser no vivo, y se transforma en un inquiso cuando sobre esa prenda rayan, juran, vaquiñan, ¿verdad que sí? Entonces, en la manera de adoración conga sería esa, donde le damos injerencia a una espiritualidad humana y la transformamos en una espiritualidad divina. Los Yoruba, ese pueblo que vive mayormente y de manera natural en el sureste, en el suroeste de Nigeria, en la República de Togo y en la República del Dahomey, o ahora tiene otro nombre, ¿no? En estos países donde están los Yoruba, donde estaba el antiguo imperio de Oyo, el antiguo imperio de Ife, los reinos de Tacuame, la Popo, adoran de manera distinta porque entre ellos hay dos sociedades, una sociedad masculina llamada Umboni y una sociedad femenina llamada Gerete. De la sociedad Umboni viene la sociedad Oro. Oro es una deidad que nunca llegó a nosotros, ni en Cuba, ni en Puerto Rico, en ninguna de las naciones donde llegaron Yoruba, no llegó oro, no llegó esta adoración, que es una adoración masculina de los rituales fúnebres y de las espiritualidades masculinas de una determinada localidad, nación o región. Entonces, los adoradores de oro no vinieron, los rituales masculinos de oro no llegaron a Cuba y por lo tanto no fueron incluidos en los rituales afrocubanos posteriores. O por lo menos así lo tengo yo entendido. Si es un error mío, le pido me disculpe mi ignorancia. Igual la sociedad GLT, que es de mujeres, que son las adoradores de los poderes de la noche, de las divinas Iyamí, tampoco llegaron en grupos suficientes o números suficientes para que esa adoración quedase. Sin embargo, quedaron conceptos, quedaron ideas, quedaron conocimientos, llegaron a nosotros, aunque no llegaron en fundamento vivo, ni en el número suficiente para expandir este conocimiento. Gracias a Miguel Wenceslao Febre Padrón, Chango Tolú Ortica, se unificó en Cuba el fundamento de oro. Eso lo saben los señores boludos que me escuchen o que puedan tratar de escuchar mi ignorancia. Y tenemos nosotros oro como tal, Orum Mosawer Egun, unificador de los muertos, pacificador de los muertos, alineador de las energías. Entonces, ¿cómo estamos adorando ahora nosotros
¿verdad? Por lo menos cómo se está adorando aquí en México a Egún. Muy pocos tienen Orun. Está determinado. Los hombres se juran en Orun por mandato de Ifá y las mujeres reciben la teja por mandato de Ifá. Eso lo vemos en Igual y Bozá, lo vemos en Juan y Bozá y lo vemos en Ordizá, ¿verdad que sí? La teja es un fundamento para las mujeres. Sin embargo, como acá en México, el costo de oro es verdaderamente poco asequible para todo el mundo. Yo diría que muy pocos podrían pagarlo. Se tomó la determinación porque los pueblos toman soluciones, las religiones toman soluciones, los ríos toman meandros y cavidas, y la mayoría de las personas tienen la teja. La teja, ¿qué es lo que tiene? La teja, recordemos que la teja guapolar, la teja es barro, barro, nuestra madre tierra. Tiene que ver algo con la oración de hecho y el barro, ¿no? También, pero bueno, eso lo veremos luego. Entonces, la teja es barro y la teja, por su funcionabilidad, está en contacto con la naturaleza, con los astrales, con la lluvia, el viento, el sereno, el sol, la luna, las estrellas, los cometas, los vapores que emanan de la tierra durante la noche y durante el día. Entonces, se impregna de una espiritualidad, además de que protege una casa. Y en la casa, en el hogar, que más manifestación de humanidad que lo que sucede en un hogar, en una casa. Entonces, se impregna esa vitalidad espiritual que tiene que ver con nuestra parte de ego, con nuestra parte de nuestros ancestros, de los espíritus que todos los días están en contacto con nosotros, aunque no lo notemos y aunque no lo veamos. Porque hay una gran diferenciación. Espíritu es hálito de Dios en todas las religiones y alma es conexión que Dios da entre la materia y el espíritu y la energía. Un animal tiene alma, por eso es animal, está animado, se anima por sí mismo. Entonces, en cambio nosotros estamos hablando de espiritualidad, una espiritualidad que es trascendente y que está allí. Cuando vemos eso, entonces entendemos que la teja todos comprendemos que Ifá se basa en los 256 Ordun y que cada Ordun tiene una infinidad de explicaciones de la vida y del universo. Es nuestra manera de ver a Dios y de comprenderlo y de explicarlo y expresarlo. Ifá, eso es Ifá, o por lo menos por lo que creo yo que es Ifá. Entonces, cuando adoramos en la teja, no solamente adoramos a la Madre Tierra y a todas estas astralidades y espiritualidades que se condensan, que se compactan, que le impregnan, ¿verdad que sí? En su propia existencia, sino que también lo estamos potenciando con la presencia física de signos de Ifá, como lo son en el lado convexo o turánico, manifestación de la presencia de los espíritus padres, y en la parte cóncava y de hierro, manifestación de los espíritus madre. La dualidad padre, madre, hombre, mujer, luna, sol. Esa dualidad que es Ifá es Meiji. ¿Entiendes? Entonces, cuando entendemos que al adorar la teja y hacerle los sacrificios pertinentes, sacrificio no es solamente dar sangre, sacrificio es adorar, edificar, hacer un acto sagrado. Encender una vela es un sacrificio, colocar una varita de olor es un sacrificio. Y como esta explicación no es para los grandes sabios, pues ya los sabios lo saben todo. Claro, claro. ¿Verdad? Esta explicación es para que la ley yo que tiene una tejita y dice, ¿cómo adoro yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo le meto al moroco esto yo aquí? Entonces, en la teja, que es la manifestación de nuestros ancestros y de nuestros muertos, porque hay diversos tipos de muertos, no todos los muertos son ancestros. En un ará es aquel muerto que tiene tu carne y tu sangre, aquel familiar, ancestro o no, pues era un primo de nuestro ancestro. Claro. Un sobrino de nuestro ancestro, un nieto de nuestro ancestro. Egun Orelos, Egun amigos, Egun que tuvieron o tienen
algún tipo de nexo o laxo o con uno en esta o en otra manifestación de vida, o con algún pariente, o simplemente en la calle nos vio, nos observó y le gustó nuestra energía. Es un amigo, un ego que viene a nosotros por amistad, por afinidad, porque le caemos bien, o porque fue amigo de un antepasado y quiere salvarnos. Vaya, es un iré, aquellos según que trabajan por nuestro bien por mandato de Olodumare, Dios Todopoderoso, y que están presentes en nuestro cuadro espiritual. Y el cuadro espiritual es variable según las circunstancias de la vida de la persona. Y los según Ori, eso según que vienen a manifestarse a través de nosotros en nuestras acciones, para nuestro bien y el bien de los que están a nuestro alrededor como pueblo, porque un jefe policial tiene pueblo, un jefe militar tiene un pueblo que tiene que ver por él, un alcalde, un edil, un religioso, un cura, vaya, un imán, un rabino, un pastor, un abuelo de Orunla, un tatinquisi, una yaya en Kisi, porque hay casas donde la yaya ejerce preponderancia, hay que respetar eso. Hay una yayaré, una madrina, porque hay casas donde el pilar es una madrina y hay que respetar eso. Por lo menos en mi casa, el pilar nuestro es nuestra madrina Luisa María Monterino Arce o Carla Ocha, que Dios me le dé mucha vida y salud en San Miguel del Padrón, en Veracruz. Entonces hay casas donde no manda un hombre y está presente, donde toque el liderazgo, eso según Ori se manifiestan y entonces se enaltecen el cuadro espiritual de la persona debido a las acciones que por su injerencia en la mentalidad de la persona, esta persona lleva a cabo. Valga la redundancia en muchos términos. Claro. Padrino, ¿qué importancia a lo que nos atañe, la regla de 8, Ifá, Palo Monte, qué importancia tiene el venerar primeramente a nuestros ancestros? ¿Por qué es primero venerar a nuestros ancestros? Vamos, volvamos al caso de que ancestros son antecesores, ancestros son los que estuvieron antes que nosotros. Lo primero que un ser humano tiene que venerar y adorar en Egum, en Fumbe, en espírita, en espíritu, en la rama que sea, son sus propios antepasados, sus consanguíneos. Si tu madre no te pare, tú no tienes ninguna acción. Si tu padre no te engendra, tú no tienes ninguna acción. Si tus ancestros consanguíneos no se reproducen, tú no existes. Entonces, primero que nada, vamos a la raíz. Si mi madre no me pare, mi padrino no me consagra. Primero la sangre y la carne. Porque mira, estamos en un mundo multireligioso. Antiguamente los cristianos eran cristianos, los musulmanes eran musulmanes, los judíos eran judíos. Ahora hay familias en donde hay un evangélico, un ateo, un santero, un gnóstico, un adorador de la Santa Muerte, su bendición nos alcance. ¿Verdad que sí? Lo importante es que todos comparten el mismo cuadro genético, el mismo cuadro consanguíneo. Y recordemos que incluso nuestros hermanos africanos vaya tradicionalistas insisten en que la reencarnación de un individuo o de una unidad solo se ve a través de su propia base genética o consanguínea. Nosotros no lo creemos así, pero ellos lo creen así. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta la adoración para con los egos consanguíneos. Mi tío, mi abuelo, mi tatarabuelo, mis parientes, porque somos ellos y ellos son a través de nosotros. Entonces, para uno poder tener mejor atendido a su cuadro espiritual, en este caso sus familiares, conocidos, todos los según, ¿es necesario hacer como una lista de todos nuestros muertos? Bueno, en mi familia casi nunca fue necesario, como en muchas otras familias, sin embargo, eso se ha perdido. Claro que hay que tener una especie de árbol genealógico. No lo llevemos a la exactitud británica o escocesa, pero no somos heráldicos. Lo que necesitamos es saber quiénes somos. Y para saber de quiénes somos, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Porque el ejemplo tuyo, permíteme tomarte de ejemplo, blanco y mexicano. Entonces la gente se pregunta, ¿pero de dónde le viene este tipo de oración de muertos negros, de Changó, de Yemayé? ¿Esto es una locura o es por afinidad? Y resulta ver que hablamos con tu madre y tomamos que la abuela de tu madre era africana, era negra, por lo tanto era africana. Entonces, no que esa semilla genética se diluyó. Primero, nunca se diluye, nuestros ancestros están en nosotros. Y segundo,
Esto está comprobado que solamente se puede comprobar la, solamente se puede comprobar la procedencia genética de un individuo por las células epiteliales y eso es por el lado materno. Entonces, ahí vamos analizando si es necesario o no adorar a nuestros mayores. Primero nuestros muertos consanguíneos, luego nuestros muertos por consanguinidad, y, por afinidad y luego por motivos religiosos. Adino, una pregunta. Dentro de la religión Yoruba y la regla de Ocha, ya que es la de nosotros, hay un refrán que dice Ikulo Biocha. ¿Usted cómo nos lo pudiera desmenuzar para poderlo entender mejor? Veamos, primero que nada, yo no soy un experto en lexemas yoruba, no soy un lingüista, ni Dios me libre de querer parecer algo similar. IQ, en este caso, es concepto total de muerte, aquello que no es vida o que no está vivo. Lo vi significa lo vi, lo pare o procede a parir o da entrada. Osha, muchos dicen el muerto pare al santo y han hecho de eso un axioma, vaya, casi pétreo, inquebrantable. No es así para mí. Y culo biocha, de la muerte nace la santidad. No solamente porque según el concepto yoruba tradicionalista, las deidades cuando llegaban a un estado de ira o de emoción superhumana explotaban y se transformaban en deidades sin orillas. ¿Verdad que sí? Por eso hay orillas y orillas. Changó, Oya, son ejemplos de este caso que pongo. Ahora, sin embargo, hay que tomar en cuenta algo importante. La trascendencia de la muerte te da un sentido de espiritualidad más puro. Esa cosa infranqueable, la muerte, la vida es efímera y la muerte es total, que hay un más allá y que viene de allá hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, y culo biocha, el muerto para el santo, yo creo que hay un dicho occidental que es más parecido a lo que significa eso en sí. Dice, solo a través de las lágrimas se ve el rostro de Dios. Entonces, solo el que sufre ve a Dios, porque lo busca a través de su lágrima, busca un consuelo, busca un cobijo, y eso es lo que hacemos cuando adoramos a Edwin. Hablamos con nuestro abuelito que adorábamos, yo por lo menos los míos, los amén me criaron. Esto hablamos con nuestros amigos que ya no están, los que estamos avanzando en el transcurrir de la vida, porque para mí 20 años es un tercio de mi vida, para otra persona es toda su vida. Pero en esos 20 años que es toda tu vida, ¿cuántos amigos perdí yo? ¿Cuánta gente se fue? ¿Cuántos hermanos de 8, hermanos de Ifá, hijados, parientes, primos, hermanos? ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, Daguito, cuando tú ves esto, tú entiendes que el culo biocha significa que de la trascendencia de la muerte viene la santidad o la comprensión de ese poder de santidad. Porque hay una pila de muertos que no llegaron a santo nunca. Claro. Entonces, pues, por favor, este muchacho. Ahora, hay personas que insisten, no hay que ser muerto para ser santo. Hay deidades que nunca fueron humanas y son deidades. No recuerdo en este preciso momento cuál de esos grandes sabios, no sé si fue Séneca o fue Cicerón, que dijo en un momento determinado, los dioses nunca han nacido, pero existen. Claro. Los dioses nunca han nacido, pero existen. Entonces aquí, y culo biocha, de la muerte viene la santidad, es decir, de la trascendencia de la muerte viene la santidad. Cuando rezamos, Juan Hermoso, disculpen los que no están muy empapados, cuando el abuelo de Orunla va a encender una vela, va a dar una luz, canta, reza un signo que se llama Ojuani Iroso. Y entonces dice, Ojuani Iroso, Juan Hermoso, Huico, Coguita, Nama, Funachela, dice, Oricha Woy, Cucú, Oricha Woy, Cucú. De la trascendencia de la muerte, de la oscuridad de lo profundo, viene la luz de esta deidad. Entonces, la muerte en este caso sería aquello profundo, insondable, ese
desconocimiento inalcanzable de la verdad para nuestros métodos, para nuestra forma, para nuestros sentidos, y que se manifiesta a través de la santidad en actos visibles para el bien nuestro y de lo que adoramos. Claro. O eso creo yo, ¿no? En toda la yuba de Santero y Babalao, nombramos a nuestros antepasados. ¿Por qué es necesario que nuestra yuba o muyuba esté nuestros ancestros nombrados? Lo que no tiene nombre no existe. Lo que no se nombra no existe. Eso lo saben los chinos, eso lo saben los negros, eso lo saben los blancos, eso lo saben todas las culturas. ¿Cuál es el gran misterio de la religión judaica? El tetragramatón, los 4 símbolos que significan el nombre y la pronunciación verdadera del nombre de Dios. Entonces, la palabra es poder. El om, el amén, el aleluya, el ojalá. ¿Entiendes? Todo significa lo mismo. Hágase, Dios quiera, así sea. Ashe, autoridad. Entonces, nombramos porque entendemos que necesitamos canalizar la adoración hacia un individuo, a una deidad o una espiritualidad determinada. Aún así vengan ellos en Cambote, así estemos nombrando todo el panteón, pero estamos nombrando todo el panteón en individualidad. ¿Por qué? Porque todos los Gómez no son mis Gómez. Claro. Entonces, vayamos para eso, vayamos para eso. Padrino, ahorita nos comentaba usted que la teja debe de ser para la mujer, pero bueno, actualmente, tanto en Cuba como en México y en otros países, la teja se está siendo generalizada para todo, para toda persona que quiera atender a sus muertos. Sí, señor. ¿Quién es la persona encargada de consagrar esta teja, entregarla y explicarle a la persona cómo atender? Es una pregunta un poco capciosa. Por el mismo motivo que estamos viendo que los hombres no se están jurando en oro, porque todo el mundo no tiene 20,000 pesontles para pagar para que la juren en oro. Son 6 meses de riendo de una familia humilde. Todo el mundo no lo tiene, entonces se ha generalizado la teja. Pero aquí también es que los pueblos se salvan y las religiones se salvan por sí mismos. ¿Qué es lo que pasa? Debiese ser, como está establecido en IFA, porque tiene órdenes de IFA que quien entregase la teja fuese un abono y orula. Debiese, pero no todo lo que se debe es lo que es. ¿Por qué? Porque si de repente hay casas en donde no le dan mucha injerencia a los señores aguoses, respetable. Hay casas donde lo que son es palero y sin embargo tienen corriente cruzada, respetable. Siempre y cuando las cosas se hagan dentro de lo correcto o en un mínimo de margen de corrección, yo lo respeto, porque vaya, que soy yo para criticar. Pero hay casas donde hay santeros de buen corazón, de respetable actitud, de trascendencia y correctitud. Entonces tienen 20 ahijados que le van a dar, y dicen, yo no puedo estar llevando 20 ahijados avalados porque, ¿y de dónde sale esto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo están entregando en muchos casos santeros que, por lo menos correctamente, llaman al babalao, le consagran la teja y se las entrega. Ellos proceden a repartir esa entrega, pues porque es de ellos, pero en la teja como tal está consagrada y este religioso, santero o santera, preferiblemente santero, procede a personalizarla. Yo lo doy por válido. Si hay otros que no lo den, ese es su problema. Pero estoy explicando bajo qué concepto y por qué lo doy por válido. Porque ese ellos no creen al agua, no lo conoce. Y aunque quiera su padrino llevarlo o su madrina llevarla, no tiene tiempo simplemente, porque yo creo en ti que eres mi líder religioso. Entonces, ¿qué cuesta? No lo veo en imperfección. Que la tenga, se la consagran y usted la hace llegar y la personaliza. Eso está pasando y yo lo doy por válido. Aunque mi palabra no, tampoco es que sea muy valiosa, ¿no? Muy importante.
No, claro, para nosotros, bueno, en nuestra casa es sumamente importante su opinión, ya que pues usted nos ha ayudado mucho a conocer un poquito más de nuestra religión, tanto a santeros consagrados, olúos que llevan poco tiempo dentro de la religión, y asimismo también a leyos que están recibiendo consagraciones y que usted nos ha ayudado a entender de mejor manera la Así religión. lo hicieron conmigo. Entonces, ¿de qué vale el conocimiento si no trasciende? Es bonito cuando la gente te ve llegar y dice, viene mi padrino. Y no cuando la gente te ve que, coño, ahí va mi padrino. Sí, entonces no nos gusta esa segunda opción. Claro. Marino, entonces, profundizando un poquito en lo que es la teja, sin entrar en detalles de consagraciones y todo esto, cuando un aleyo, porque principalmente esta página está dedicada para ellos, está marcado o desea tener su teja, ¿cuáles son los pasos que debe de seguir para recibirla? ¿Cómo debe de ser esta atención básica? Obviamente ya el padrino que le entrega debe de profundizar en estos temas, pero hablando en lo básico, para las personas que a lo mejor ya la recibieron o están por recibirla, ¿cómo es la atención de Egun básico, de manera básica? Vea, si vamos a dar una pequeña explicación de cómo la gente puede adorar a Ekun en su casa, si es de nuestra corriente religiosa, Claro, claro. yo aprendí de gente muy anciana de que Ekun está en cada uno de nosotros y que en cada respiración y palpitación vive Ekun. ¿Qué es lo que es más sencillo? Pongamos en un lugar de la casa que sea umbroso. Por eso a Ekun se le adora en los baños, en los rincones, en sitios donde por lo común el humano no tiene mucha trascendencia, mucha movilización. ¿Y qué se hace? Si tiene la teja, si no la tiene lo mismo. Consiga algo que acá le llaman tabique, ¿no? Tabique, Un ladrillo, ladrillo, ladrillo. un ladrillo de barro, del rojo, no del gris, no, de barro. A menos que en el país donde usted vive, en el lugar donde usted está, la tierra sea de ese color y bueno, el ladrillo de ese color ya vaya, pero no de cemento me refiero. Se coloca el ladrillo y se colocan 9 pedacitos de coco cuadrados, rectangulares, redondos, con 9 pedacitos de coco, a los cuales se le agrega a cada uno un poco de manteca de corojo, un poco de miel y o atarecumá, es decir, o la semilla de la maravilla, uno en cada uno, o si es imposible de conseguir, una pimienta guinea. Mis viejos también me enseñaron de que si no hay pimienta guinea, caballero, esto es recurso pimienta, una pimienta en cada uno, preferiblemente negra. Si no hay, porque y fue recurso, no es así, hay que salvarse. Se colocaron en línea recta en él y se pusieron alrededor las atenciones, muchas o pocas, que se puedan tener para con los muertos. ¿Qué serían estas atenciones? Por un ejemplo. Bebidas, comidas, dulces, agasajos, flores, velas, preferiblemente un velón o una vela por ocasión, porque con una sola vela está bien, eso no es en serio en Roma. Eh, Varitas de olor, incienso, copal, perfumes, todo aquello que tienda a agradarlo. Me gustaría hacer una pequeña homologación, un pequeño paralelismo. Ustedes los mexicanos adoran muy bien a sus muertos, lo adoran muy bien. Esto diferimos en el concepto afrocubano del concepto mexica o mexicano, de que cuando la última persona que te vio muere, ya tú desapareces. Nosotros que entendemos que mientras se te nombre, mientras se te atienda, por eso la atención al muerto es tan importante. Mientras se te nombre, mientras se te recuerde, mientras se te atienda, tú vives. Por eso creemos en los conceptos de las 3 muertes. La muerte física, en donde se llora al muerto, pero es porque se va esa persona. No lo lloramos por él, lo lloramos por nosotros, que ya no lo poseemos. La muerte del dolor, en donde ya hablamos de mejor manera con ellos, nos manifestamos. ¿No? Papá, mamá, mi tío, mi pariente, un cabo. Esto, porque nos duele, pero ya no nos astringe ese dolor. Y la muerte total. ¿Cuál es la verdadera muerte? La muerte del olvido. Ya
cuando nadie te recuerda, cuando nadie te llama, cuando nadie entiende tu nombre, cuando ya tú estás fuera de la mentalidad y del sentimiento de la humanidad como tal. Entonces ya pasamos a otro nivel, ahora un más profundo que tal vez podamos identificar con el registro acásico de Madame Blavatsky. Quedamos en la atmósfera, pero ya no somos nada. Claro. Ok, entonces, ya que nosotros atendemos de esta manera, ¿estamos cumplimentando ya con Egun Claro que sí. para poder hacer cualquier otra ceremonia? Ahora, la teja, si en un momento determinado tú tienes tu teja y tienes tu, vaya, tu tabique, pero tú vas a hacer una atención a mi abuelita, a mi tía, a mi madrina, a una persona femenina de nuestros Egun, indudablemente colocamos la teja de manera cóncava y atendemos allí, hacemos una ofrenda de frente a este signo que es Irete Hierro y que significa la femenidad de los Egun. Si es al contrario, vamos a hacerle una cosa especial a mi primo que está cumpliendo años de muerto, a mi sobrino, a mi padrino, lo ponemos por la parte convexa y ahí adoramos, ¿verdad que sí? Hacemos esa pequeña ofrenda. Entonces, cumplir con algo es importante porque en cualquiera de nuestros rituales, Ifá, Ocha, Palo Monte, si no cumplimos primero con esto, no podemos hacer nada, no está correcto, eso no es así. A un niño hay que decirle primero a sus padres que vamos a invitar al niño y le vamos a hacer un regalo. Lo mismo pasa con nosotros. Hay que decirle a nuestros mayores, por respeto a los religiosos que nos legaron la fe y a nuestros mayores que nos dieron la vida. Ok. Hay una parte cuando estamos atendiendo a Egun donde se le canta. ¿Cuándo es cuando se debe cantarle y cuándo es cuando nada más debe de hacérsele una atención? Cuando hay feyebale, cuando hay sangre, debe haber canto. Okay. La vibración del canto hace que la emisión del sacrificio sea mejor aceptada. Ahora, esto, cuando se va a hacer una atención, no es necesario cantar, porque imagínate, no tenemos un bonche diario, es una atención que hacemos como nuestro deber cotidiano. Okay. En algunas casas, bueno, en la mayoría, todas tienen un bastón de muerto llamado Pagugu. Platíquenos un poquito de este bastón. Nosotros entendemos, o por lo menos así creo yo entenderlo, que las divinidades no moran en el cielo. Creemos que las divinidades moran en la primera costra de la tierra, en Otaolé. Y entendemos con el Pagugu, ¿qué es el Pagugu? El Pagugu es una manera de despertar vibraciones. Al golpear la tierra, estamos dando vibraciones. Y estas vibraciones, más la vibración del canto, el poder fonético, despertamos de una u otra manera o activamos de una u otra manera esas energías de Egun y de otras deidades que también están allí, Otaolé, Oriolé, Ochaoco, Ilioquere, Afocoyerí, Chilecunilé, para que vengan en nuestro auxilio, para que nos presten atención. Okay, padre. También nos comentó hace ratito acerca de Orun. Orun, ¿cuándo es cuando podemos recibir Orun? ¿Quiénes lo podemos recibir? ¿Por qué lo recibimos? En algún momento ya habíamos hablado de esto, pero ahorita que estamos hablando de Egun, creo que sería buen momento de volverlo a retomar. Esto me ha dejado, mire, como siempre digo, esta es mi opinión muy personal. Muchos aleyos, muchos santeros y muchos aguosos de Orula, usted los ve emocionados. Oh, voy a coger Osain, voy a coger Ode, voy a coger Ochosi, voy a coger poderes que de una u otra manera sirven o se utilizan o para guerrear, para trabajar activamente, no para guerrear, para manipularnos activamente, en defensa o en ataque, en acción de logro, eso. Sin embargo, usted escucha muy pocos emocionados porque van a recibir Orun. Orun, que al decir la verdad no es más que el compendio de todas las formas de adoración a Egun que había en Cuba y que fueron amalgamados por un genio de Ifá llamado Miguel Febre Padrón Changó Tolú o Ticá, y crearon este fundamento que hoy en día adoramos y tenemos y veneramos profundamente, Orun, Egun. Ahora, ¿por qué
no es tan popular uno, porque es una fuerza inerte, es una deidad que por su propia conformación, por su propia lógica, por su propio poder, por su propia existencialidad, conlleva a una reglamentarización de la acción de Egun en tu vida. Te enviaron un muerto malo, Orun lo cogió, lo absorbió, lo neutralizó, le quita la negatividad y lo van a trabajar para ti, o lo libera según el destino de esta propia espiritualidad. Ahora, Orun acomoda nuestro grado espiritual, reglamentariza todo lo que es Egun, purifica, ayuda, da consejo. Es una espiritualidad que fortalece los muertos de la persona. Es una deidad que fortalece la espiritualidad de Egun en uno y alrededor de uno. Usted le pueden tirar la brujería más grande del mundo. Usted tiene Orun y tiene Orun bien parado y eso no entra por su casa. Orun es protección. Yo nunca he visto a nadie inteligente, por lo menos, o que sepa qué es lo que está haciendo cosas malas al pie de Orun. He visto trabajar con guerra al pie de Osain, al pie de Ode, al pie de Okun, al pie de Dios Batará, al pie de los Ibeyi, pero al pie de Orun nunca. Orun no se utiliza para eso, no se tiene para eso, no es la función de Orun. Orun es protección. No estamos diciendo que Orun no guerrea, no, Orun guerrea en pro tuyo de tus cosas y de los egos que están bajo su cargo. O por lo menos así yo entiendo. Perfecto. Padrino, ya nada más para terminar, ¿cómo pudiera usted dar un consejo a todos los aleyos o santeros que apenas están iniciando en esta parte de Egun? ¿Qué consejo les podría dar? Lo primero que nada, conozcan sus muertos. Antes de estar preguntándose si tienen una gitana, si tienen un gitano, si tienen un árabe, si tienen, no, conozcan sus muertos. Si usted es mexicano, busque a ese achichincla que se transformó en un gran chamán. Si usted es peruano, busque a ese adorador de la Pachamama. Busque primero su ancestralidad. Somos el compendio de todos nuestros mayores. Después de que conozcamos a los mayores nuestros o los que podamos conseguir, entonces vamos a nuestros mayores religiosos. Padrino, quien hizo santo usted, padrino, quien lo ayudó a ser usted quien es, porque yo por lo menos bendigo de una manera sumamente profunda a Luis Castañeda, Chay ayer que fue el que me raspó. Yo bendigo de una manera sumamente profunda a Lázaro Guillermo y Valdés, mi tío Lázaro, y que fue el rector de nuestra casa religiosa, de una manera profunda, respeto y venero a la espiritualidad de Adalberto Herrera Alfonso, Tura Tiyú, Abuelo Orunla, que fue el que llevó IFA como tal a Venezuela y que fue el que pudo unificar el conocimiento de IFA en un país donde no lo había. Adoro de una manera sumamente profunda a Miguel Febre Padrón, del cual descendemos, yo creo que la gran mayoría de los abusos de mi rama, ¿verdad que sí? Porque hay abusos de tu rama que son de tu rama porque se afincan a ti o vienen a lo tuyo. Entonces, gracias a acá, por lo menos acá hubo un gran religioso acá en México, el padrino de Ocha de mi ahijado Arturo, y este señor, además de Santero y de Palero, tuvo una espiritualidad mexica y fue, vaya, chichincle es la palabra, de María Sabina, una persona cuya espiritualidad está viva en este país todavía. Entonces, no necesitó que llegáramos los santeros, ni los babalaos, ni los paleros para tener su espiritualidad. Ya era achichincle de una gran espiritualidad en sí. Entonces, primero conozcamos lo que somos, de dónde venimos, qué queremos, ¿verdad? Luego conozcamos a nuestra rama religiosa y luego enriquezamos, vaya, me he trabado, y luego fortalezcamos nuestro conocimiento espiritual con otras personalidades, grandes hombres de ciencia de nuestros países o grandes filósofos a los que seamos afines. Espiritualidad es todo aquello que es espíritu. Y aquí, en el mundo espiritual, todos pertenecemos al mismo sindicato.
paleros, santeros, mentalistas, espiritistas, adoradores de la Santa Muerte, creyentes en Chabelo, cuya fuerza es potente. No, hay que adorar a Chabelo, que se meta con Chabelo, se jodió. Pero en realidad, y ya al enriquecer en nuestra vida, enriquecemos a nuestros muertos, porque esas personas que en el correr en nuestro currículum vitae han quedado atrás, son nuestros muertos también, tuvieron contacto con nosotros, para bien o para mal. Un hombre tiene muchos padres, el profesor que le enseñó física cuántica, el tío que le daba los regalos, el amigo que lo enseñó a pelear, el borracho que lo enseñó a beber. Entonces, un hombre tiene muchos padres. Igual un religioso tiene muchos padrinos. Aquel que primero lo consultaba con un vaso de agua, aquel que lo envió a casa del palero, que luego lo envió a casa de su padrino que le puso collar y que le hizo santo, que luego lo envió a casa del babalao, que le dio su manita de orula y que lo hizo ifá, y que hacen ese compendio de nuestros padres y de nuestras madres espirituales, ¿no? Entonces, ¿cómo enriquecemos nuestra espiritualidad? Atendiendo a Egún. ¿Y cómo atendemos a Egún? Conociendo a Egún. Si no conocemos nuestros muertos, no sabemos quiénes son. Hay gente que no conoce a su padre, pero conoce a su padrastro o aquel tío que lo ayudó, pero sin embargo, por motivos de la vida, no conoce a su padre. Entonces, odiamos a nuestro padre porque no nos... No. Ya con haber dado el paso trascendental de morir, ya está juzgado por poderes que son más allá de nuestra comprensión. Entonces, como muerto, te temo y te respeto y te venero. Y verán que si tuvo algún problema familiar o algún problema con un amigo y la muerte nos separa, la muerte nos une también por la adoración. Y dice, coño, perdóname, no quise decirte esto, te perdono, sé que no me quisiste decir esto, que si me lo dijiste igual, te perdono. Entonces se llega a un estado de armonía, como lo sé, y armonía es paz, armonía es tranquilidad con uno adentro y con lo de afuera. Eso es lo que yo pienso, mi hija. Padrino, pues muchas gracias, le agradecemos mucho su tiempo, su conocimiento y esperamos en un próximo video poder seguir compartiendo con usted su conocimiento. Y voy, bochiche. Y vuelvo, bochiche, mi hija. Muchas gracias, padrino.